Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Era el 24 de diciembre, en la noche. Al igual que todos los años, estábamos en la casa de mis papás. Ahí estábamos todos. Bueno, no todos. Él no había vuelto a casa. En la vieja mesa de madera, que era para 8 personas, pero que se lograba ampliar y se ponían 2 tablas extra y cabían perfectamente 12. Estábamos sentados 20 para esa noche de Navidad, para celebrar juntos todos. No todos. Él no había vuelto a casa. Ahí estaba mi papá, estaba mi mamá, estaban mis 3 hermanos casados con sus esposas, estaban todos mis sobrinos, estábamos los 3 solteros. No, solo estábamos 2 de los solteros, porque él no había vuelto a casa. Por los últimos años, al celebrar Navidad y al celebrar Día de la Madre y Día del Padre y al celebrar cada actividad de familia, cada vez que nos reuníamos, siempre faltaba uno, porque él no había vuelto a casa. Ya habían pasado los años desde aquel evento tan duro. Algunos lo presenciamos. Después de semanas de tensión entre mi papá y mi hermano, mi papá tomó la decisión dura de decirle: si sientes que ya puedes vivir por tu cuenta, entonces sal de la casa. Y mi hermano se fue, herido y enojado con mi papá, y herido y enojado con mi mamá porque ella apoyó a mi papá. Y se fue. Y lo veíamos en diferentes actividades. Y siempre le decíamos: ¿cuándo vas a volver a casa? Pero él no había vuelto a casa. Aquella noche de Navidad estábamos sentados a la mesa ya con la comida servida. ¿Cómo estábamos 20 apretados en la mesa? Allí estábamos todos celebrando Navidad. Con la sensación de todos los años de que faltaba uno. Estábamos en la alegría de la Navidad y en un momento que se hizo esos silencios raros, se oyó una llave y se oyó que se abría el cerrojo de la casa. Nos volvimos a ver. Mis papás tenían llave, cada uno de mis hermanos teníamos llave y ahí estábamos todos en la mesa. No todos. Faltaba uno que no había vuelto a casa. Oímos cómo la puerta se abría y se cerraba, y ahora el silencio no fue circunstancial, era un silencio total que todos estábamos haciendo, y oímos los pasos en el viejo piso de madera, donde se fue acercando al comedor, donde estábamos todos. Esa noche él volvió a casa. Lo vimos pararse delante de nosotros en el silencio total de la mesa. Ninguno reaccionaba. Discretamente volvíamos a ver a mi papá y a mi mamá a ver cómo iban a reaccionar ellos. Mis papás se pusieron de pie. Y mi hermano, después de años de haberse ido, de guardar un rencor contra mis papás, estaba ahí de vuelta. Y solo dijo una palabra. Vio a mi papá y vio a mi mamá y dijo: perdón. Mis papás corrieron a abrazarlo. Todos corrimos a abrazarlo. Al fin, había vuelto a casa.
No solo hubo la reconciliación, después de un tiempo él volvió a vivir ahí. Y él estuvo ahí cuando mi mamá tuvo cáncer. Y él estuvo cuidándola hasta el día de su muerte. Y él estuvo ahí los 5 meses que mi papá estuvo solo sin mi mamá. Y él cuidó a mi papá hasta el día de su muerte. Porque había vuelto a casa. Hoy el llamado que Dios te está haciendo es: vuelve a casa. Todos somos esos que nos hemos ido y tenemos que regresar a casa. Hay una casa que es para ti. ¿Por qué vives fuera de la casa cuando el Padre te está esperando y te está diciendo: vuelve a casa? Vamos a usar un pasaje precioso de la Biblia. Y quiero aclararte que este pasaje lo vamos a usar después como ilustración a la verdad de la relación de Dios con nosotros. Quiero invitarte a que busques en este momento 2 de Samuel capítulo 9. Quiero adelantarte, no va a aparecer en pantalla. Si vienes un domingo regular, vas a ver que generalmente vamos a poner en pantalla algunas cosas. Hoy no vamos a usar la pantalla. Quiero que busques. Ahora, si me dices: yo no tengo Biblia, no te preocupes. Alguien cerca tuyo, vamos hermanos, vean quién en este momento no tiene una Biblia y pásele su celular, pásele su Biblia. Vamos a compartir la palabra de Dios. 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Si alguno quiere leer sentado, lea sentado. Si alguno quiere ponerse de pie, póngase de pie. Este es un tiempo donde vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, 2 de Samuel, capítulo 9. Entonces David preguntó: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl, a quien yo muestre misericordia por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David. Y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo soy. El rey le preguntó: ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la misericordia de Dios? Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó el rey: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. El rey envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David le dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente yo te mostraré misericordia por amor de tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y preguntó: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: yo he dado al hijo de tu señor todo lo que le pertenecía a Saúl y a toda su casa. Labrarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba respondió al rey: tu siervo hará conforme a todo lo que mande mi señor el rey a su siervo. Y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Todos los que habitaban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset habitaba en Jerusalén porque comía siempre de la mesa del rey. Él era cojo de ambos pies. Puedes tomar asiento. Yo quiero decirte que con este pasaje voy a hacer dos cosas sencillas esta mañana. Voy a explicarte el pasaje y después voy a aplicar el pasaje. Voy a explicar y voy a aplicar. Voy a explicarte de qué se trata la historia. Y una vez que hayamos entendido la historia en su contexto, la voy a aplicar a nuestra realidad presente. Vamos con el pasaje. El pasaje me presenta 3 escenas diferentes. Una escena que me habla de la condición de Mefiboset. Pongámonos en el contexto. Oímos varios nombres ahí.
Oímos el nombre de David. Creo que todos aquí conocemos del rey David. Es el rey más conocido de Israel. Por él viene el Mesías, David, el rey más amado que Israel tuvo. Pero David no fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel se llamó Saúl. El pueblo quería rey, Dios no quería que tuvieran rey, Dios quería que dependieran directamente de él, pero todos los pueblos alrededor tenían rey, todos empezaron de necios, queremos rey, queremos rey, queremos rey, y Dios dice, ¿quieren rey? Tomen rey. Después se van a arrepentir, y se arrepintieron, pero Dios les dio un rey. Ahora ese rey que Dios les dio, Saúl, digamos que empezó bien y terminó mal. No era un mal tipo. Fue puesto como rey. De hecho, él era una persona muy tímida. Era un tipo alto, guapo el hombre, y se le empezó a ir a la cabeza que él era el rey de Israel. Y se olvidó que él era un siervo de Dios. Y empezó a hacer cosas que desagradaron a Dios. Llegó a un punto en que Dios dijo, no más, tú no seguirás siendo rey de Israel. Y Dios escogió un sustituto especial, porque ese sustituto iba a ser el que iba a definir todos los reyes posteriores de Israel hasta la venida del Mesías, David. Y Dios escoge a David, pero todavía está vivo Saúl. David ya sabe que él es el ungido, ya tiene que haberse corrido la voz, hay un ungido, hay un nuevo rey, pero David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, él no quería hacer algo contrario al plan de Dios. Él sabía que iba a ser rey un día, pero no quiso adelantar. Óiganme, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en más de una ocasión. Tuvo la oportunidad de matarlo, pero David no lo mató por una sencilla razón. Él dijo, no voy a tocar al ungido de Dios, aunque él sabía que él era el ungido de Dios ahora. Respetaba el que estaba como rey. En su tiempo, Dios le daría el reino a David y David lo respetó. Saúl, que trató inclusive de matar a David. Quiero decirte que para Saúl, David era un enemigo y lo trató como enemigo. Trató de matarlo varias veces. A diferencia de David, que nunca vio a Saúl como su enemigo. Lo vio como el rey de Israel. Pero Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Y Jonatán y David se hicieron amigos del alma. Uña y mugre. ¿Quién era la uña y quién la mugre? La Biblia no nos lo dice, pero estaban unidos. Se veían como hermanos, a pesar de que el papá de Jonatán odiaba a David y quería matarlo. Con un elemento extra, Jonatán reconocía que David iba a ser el próximo rey de Israel y él lo aceptaba como tal. Ojo, el siguiente rey de Israel debía ser Jonatán, el hijo del rey. Pero aún Jonatán sabía que el próximo rey de Israel tenía que ser David, no él. Y en esa amistad tan cercana hicieron un pacto un día. Todo eso está narrado en la Biblia. Hicieron un pacto un día. Si un día llegas a ser rey de Israel y vas a llegar a ser de Israel, no si un día, cuando llegas al reino, respeta a mi familia, le pidió Jonatán. Y David hizo el pacto. Cuando yo llegue al reino, yo voy a respetar a tu familia. Ese pacto no tenía sentido para David por una razón. La lógica humana decía que el día que David llegara a ser el rey de Israel, tenía que eliminar a la familia enemiga. Tenía que eliminar a aquellos posibles que dijeran, no, nosotros somos los que tenemos derecho al trono. Pero David hizo el pacto con Jonatán. Bueno, la historia sigue y mueren Saúl y muere Jonatán. Y es entonces donde encontramos la historia. Ya David es rey de Israel, ya David tiene el poder, ya lleva tiempo como rey de Israel, pero en eso se acuerda de algo. Su amigo Jonatán, su hermano del alma, con el que había hecho un pacto. Y es entonces donde en el primer versículo dice, entonces David preguntó, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre misericordia por amor a Jonatán? Ahí está resumido toda la historia que les acabo de contar. David se acuerda de su amigo Jonatán y que había hecho un pacto con él. Pero lo lógico es que ya no quedaba nadie de la familia. Sin embargo le dicen que queda uno. Y es donde aparece en escena Mefiboset. Dice que entonces Siba respondió al rey, Siba es el siervo de Saúl, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Y esto se vuelve importante en el relato, porque el hecho de que Mefiboset era descendiente de Saúl,
técnicamente enemigo para David, pero David lo va a respetar. No por Mefiboset, lo va a hacer por amor y porque quiere cumplir un pacto hecho. Pero Mefiboset tenía un problema. Dice que era lisiado de ambos pies. Y el pasaje es muy claro porque lo repite al final del capítulo nuevamente. Él era lisiado de ambos pies. Ubiquémonos históricamente. Alguien que era, si todavía hubiera sido lisiado de uno, pues andaba ahí jugando con un bastón y se movía, pero era de ambos pies. Él, en los tiempos aquellos, olvídense, no había sillas de ruedas, no había plataformas especiales para subir a los edificios. En aquellos tiempos, alguien lisiado era alguien que era un desperdicio para la sociedad. Lo veían como tal, un estorbo, una carga, alguien que mejor estuviera muerto. Generalmente era gente que vivía en la pobreza. Ese era Mefiboset. ¿Ustedes saben lo que era para Mefiboset? Él era el hijo del príncipe de Israel. Técnicamente hablando, si la lógica de la naturaleza hubieran seguido igual, si su abuelo hubiera hecho lo correcto, hubiera reinado su hijo, Jonatán. Y cuando Jonatán muriera, Mefiboset hubiera sido el rey de Israel. Pero en lugar de eso, Mefiboset no está en palacio. Mefiboset está lisiado. Les cuento rápidamente, cuando llegó la noticia de que habían muerto Saúl y Jonatán, la empleada, la sierva, la empleada, la nana que cuidaba a Mefiboset era un niño pequeño, lo alzó y salió corriendo para llevarlo a un lugar seguro, pero en la carrera se tropezó, cayó y golpeó a Mefiboset, y ese accidente, tratando de huir del peligro, lo que dejó a Mefiboset desde niño lesionado para el resto de la vida. Esa es la historia hasta ahorita, conforme lo vamos viendo. Sigue más adelante el pasaje y nos dice ya el versículo 4, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba respondió, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Y aquí quiero detenerme un momento porque te estoy explicando la historia. Este personaje que se nombra acá, este personaje que se llama Maquir era un buen hombre. Maquir era una buena persona. Vuelve a aparecer en otra historia de la Biblia. Maquir era una buena persona. Tan buena persona que acogió a Mefiboset. Tan buena persona que en lugar de burlarse, lo tomó y lo metió en su casa y le daba de comer. Mefiboset dependía de Maquir. Pero por más buena persona que fuera, y que económicamente no estaba tan mal, tenía dos situaciones. Número uno, que vivía en este lugar nombrado acá, Lo-debar. Quiero decirte que Lo-debar significa, en la Biblia los lugares tienen significado, lugar de pastos secos. Lo-debar era una parte desértica de Israel. Imagínense ahora entonces la situación. Esto es lo segundo que debo tomar en cuenta. Aquí está Mefiboset, un niño que hasta los 5 años creció en el palacio, con todos los privilegios de ser el nieto del rey. Y de un momento a otro vive en una casa que no es la suya, vive lisiado, no se puede mover por sí mismo, depende de los demás, pero además del palacio pasó al desierto. Ahí vivía, perdió todos los privilegios, todos los beneficios, y ahora vivía literalmente como alguien que vivía a costa de otros en el desierto. Todos estos detalles se van volviendo importantes cuando replanteemos la historia. Por ahorita solo se las sigo explicando. Después de ver la condición, la primera parte nos presenta la condición de Mefiboset. La segunda parte del pasaje me va a presentar la actitud de David. Y David se vuelve en nuestro personaje estrella. De una vez te adelanto, spoiler dirían los muchachos hoy en día. En la aplicación, David representa a Dios. Aquí está David. Que David, si hubiera sido actuado conforme a lo que la tradición pedía, si hubiera actuado conforme a la carne, si hubiera actuado conforme a la lógica humana, David hubiera preguntado, ¿queda alguien de la familia de Saúl para mandar a matarlo y eliminarlo completamente? Pero en lugar de eso, David preguntó, ¿queda alguien a quien yo le pueda mostrar misericordia? Y le dijeron que quedaba un hijo de Jonatán. Y el versículo 5 empieza diciendo, el rey David envió a traerlo de Lo-debar.
Mandó al desierto a traerlo. Esto se vuelve también importante. Nunca hubiera podido llegar Mefiboset donde el rey, porque él era lisiado de ambos pies. Tuvieron que ir a traerlo. Lo trajeron. Él no vino caminando. Y aunque hubiera podido venir por su cuenta, no hubiera podido entrar a palacio. Entró a palacio por una sencilla razón. El rey lo mandó a llamar. El rey lo mandó a llamar. Ahora pongámonos en la situación de Mefiboset. ¿Mefiboset sabía quién era él? Sí, Mefiboset sabía quién era él. Él sabía que era nieto del rey enemigo de David. Claro que lo sabía. Él sabía que su papá también estaba muerto. Claro que lo sabía. Él sabía que él era un peligro para el rey David. Claro que lo sabía. Yo me imagino, aquí estoy suponiendo, hermanos, que Mefiboset creció con el miedo de un día van a venir por mí. Un día van a venir por mí. Se van a dar cuenta dónde estoy. Van a saber que yo soy el nieto. Yo soy el único que queda que tiene derecho al trono de Israel para competirle a David. Un día van a venir por mí para matarme. Y ahí está ese niño de 5 años. Imagínense 6, 7, 8. La Biblia no nos dice qué edad tenía Mefiboset cuando esto sucede. Sabemos que ya tenía una edad pasado los 20, 25 porque tenía un hijo de 5 años. Pero tendría que andar por ahí. Tenía décadas de estar viviendo con el temor. Un día van a venir por mí. Y un día se presentan enviados del rey diciendo, vienes con nosotros delante del rey. Pónganse a pensar, ¿qué debe haber pensado Mefiboset cuando se presentan los enviados del rey en su casa? Hasta aquí llegué. Lo que he temido por tanto tiempo se va a cumplir. Vienen por mí. Por eso el versículo 6 dice que Mefiboset vino a David y dice, cayendo sobre su rostro se postró. Y lo que le dice aquí tu siervo, en otras palabras, no soy nadie. No tengas miedo, yo no voy a luchar por el trono. Mírame. Y todavía más adelante va a decir, se va a definir como un perro muerto. David, yo no soy nadie, yo no soy un peligro para ti. Él tiene miedo. Debe estar temblando de miedo delante del rey. Por eso es lógico lo que David le dice en el versículo 7. Dice, David le dijo, no temas. Ahora entiendo por qué David le dijo, no temas. David debe haber visto a Mefiboset temblando de miedo. David debe entender, Mefiboset piensa que está aquí para que yo lo mate. Él todavía no sabe que está aquí para que yo lo abrace. Él no sabe que yo voy a cumplir un pacto. Él no sabe que yo lo amo por el amor que tengo para su papá. Él no sabe que lo voy a hacer vivir conmigo. Él no sabe que lo voy casi que adoptar como hijo. Él todavía piensa que yo solo soy un rey que lo quiere matar. No temas. Y entonces viene el tercer elemento de la historia. Y es como David bendice a Mefiboset. Miren el orden lógico. La condición de Mefiboset, de pobreza, de daño físico, de temor. Un segundo aspecto, un David que lo manda a buscar la misericordia de David. Y ahora vemos más bien cómo David bendice. Ya no solo le perdona la vida, bendice a Mefiboset. Dice el pasaje, entonces el rey llamó a Siba y le dijo, yo he dado a tu hijo, al hijo de tu señor, todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Pongan atención. ¿Qué es lo último que dice el pasaje? Soy un perro. ¿Por qué te fijaste en mí? Y si usted nota, David no le responde. No hay respuesta de David. David no responde con palabras. David responde con hechos. Y a la pregunta de quién soy, dice, Siba, ven para acá. Y delante de Mefiboset le dice, Siba, todo lo que le pertenecía a Saúl, que óigame, ahora le pertenecía a David, eran pertenencias del rey. David está renunciando a parte de lo que le pertenecía. Le dice, se lo devuelvo a Saúl, perdón, al nieto de Saúl. Le voy a dar todo lo que le pertenecía a su abuelo. Óigame, de ser un pobre que vivía allá metido, dependiendo de aquel hombre en una zona árida, ahora el tipo es millonario. Vuelve a ser millonario. Vuelve a recibir todo lo que tenía su abuelo y la familia de su abuelo. Y no solo eso, le dice así a David,
Labrarás para él la tierra y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Se aseguró, no solo le devuelvo. La pregunta es, ¿y cómo va a hacer Mefiboset para sembrar? ¿Y cómo va a hacer Mefiboset para arar? ¿Cómo va a hacer Mefiboset para ir a ver cómo está el ganado? Mefiboset es lisiado de ambos pies. Mefiboset no puede andarse moviendo. En aquellos tiempos era imposible. Entonces David dice, y vas a tener quien te siembre, quien te coseche, quien te almacene, porque te va a sobrar las bendiciones. Empiece a relacionar esto con lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero Mefiboset le dice, tendrá provisiones, pero le dice David al siervo, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, cenará siempre en mi casa. Me encanta ese siempre porque se repite en el pasaje. Cenará siempre en mi casa, permanentemente lo tendré conmigo. Él va a tener las propiedades, él va a tener provisiones, él va a tener de todo, pero ni le va a hacer falta eso que se lo coma el resto de la familia. Lo que es Mefiboset va a vivir en palacio. Óigame, Mefiboset, que tuvo que huir, que tuvo el daño, que ha pasado décadas con miedo, que está viviendo dependiendo de un hombre allá en la zona árida, de un momento a otro, vuelve a casa. Mefiboset vuelve a casa. Mefiboset vuelve al palacio. El rey no solo lo llamó, el rey le dice, comerá en mi casa siempre. Y termina el pasaje diciendo, y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Óigame bien, es que David no se conformó con decir, devuélvanle lo que le pertenecía al abuelo. Lo quiero bendecir. No se conformó con decir, y que tenga provisiones. No se conformó con decir, y que coma aquí todos los días. No, lo quiero comiendo aquí como si fuera mi hijo. Lo voy a ver como un hijo más. No le voy a recordar quién era su abuelo. No le voy a recordar que él es lisiado. No le voy a recordar la pobreza en que vivió. De aquí en adelante es mi hijo y me lo tratan como mi hijo. Cuando yo veo esta historia y la traigo hoy en día, saquemos la aplicación. Entonces en esta aplicación yo veo también las tres facetas. La necesidad de Mefiboset, la misericordia de David, las bendiciones que David le dio, están presentes en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Si tomo esto como una ilustración, y soy claro en decir como una ilustración, ilustra perfectamente lo que Dios quiere con el ser humano. Él es como David y nosotros como Mefiboset. Y esta es la realidad que yo quiero que entiendas hoy. ¿Quieres que te sea honesto? Yo creo que esta mañana acá hay varios Mefibosets. Yo creo que esta mañana acá hay gente que está viviendo en miseria espiritual. Yo creo que esta mañana acá hay gente que ha estado viviendo con temor en estos días. Hay gente que vive con dolor, hay gente que vive con heridas, hay gente que ha hecho daño a otros y no logra buscar sentirse perdonado. Hay gente en este momento que me está escuchando acá que es como Mefiboset. Pero el personaje de la historia no es Mefiboset. El personaje de la historia es David. El personaje de la historia no eres tú, el personaje es Dios. Porque en el momento oportuno David intervino, en el momento oportuno Dios interviene en tu vida. Y te adelanto algo, tal vez ese día en que Dios intervenga en tu vida es hoy. Hoy Dios quiere mostrarte lo que Él tiene para ti. Para eso debo entender tres verdades que están aquí presentes. Y ahora se las voy a explicar rápidamente. Son tres verdades para que yo pueda entender lo que Dios ha hecho por mí. Tres verdades para poder entender lo que llamamos el Evangelio, que Jesucristo murió por nosotros para darnos perdón. Esas tres verdades te las voy a decir en tres palabras. Se llama justicia, se llama misericordia y se llama gracia. Dios solo tiene dos maneras de confrontarnos. No hay más opciones. O con su justicia o con su amor. Su amor está representado en la misericordia y la gracia. Aquí están las tres presentes. Por la justicia, Mefiboset tenía que morir. Por la justicia, Mefiboset tenía que vivir en pobreza. Él no merecía porque era descendiente del enemigo de David. Eso es justicia. Justicia es darle a la persona lo que la persona merece. Pero David trató
a Mefiboset y no lo castigó, no lo mató, no le dio lo que Mefiboset merecía. Eso se llama misericordia. Misericordia es no dar a la persona lo que la persona merece. Pero David fue un paso más allá. Él mostró gracia. Gracia ya no es no dar lo que la persona merece. Gracia va más allá. Gracia es dar lo que la persona no merece. Y Mefiboset no merecía todo lo que David le dio, pero David se lo dio. Eso se llama gracia. Permíteme y te lo explico de esta manera. Voy a usar una ilustración que ya he usado aquí en la iglesia, así que hermanos no me pedreen. Voy a usar la misma ilustración que he usado en una ocasión anterior, pero que para mí representa muy bien los conceptos de justicia, misericordia y gracia. Supónganse por un momento que una noche en una casa en San Salvador, en la casa de un pastor salvadoreño, en la casa de un pastor de Auditorio Cristiano, para más señas, de un pastor llamado Ricardo. Supóngase que Ricardo está que ronca, hasta los vecinos oyen. Ricardo, le pedí permiso a Mónica, lo siento, ella dijo que sí. No estabas. Ricardo está que ronca, hasta los vecinos oyen los ronquidos. Y aquí hay vecinos de Ricardo que dicen es cierto. Pero Mónica se despierta y oye un ruido. Oye un ruido, fue un ruido. Hay alguien en la casa. Entonces mueve a Ricardo y le dice, mi amor, oye un ruido. Seguro es Tito. Ricardo sigue durmiendo. Pero se vuelve a oír un ruido. Entonces Mónica ya no le dice, mi amor. Vos. Hay un ruido. Hay alguien metido en la casa. Ya Ricardo del golpe, no voy a decir que fue un codazo, pero fue algo similar. Se despierta, de estar. Y en eso Ricardo oye clarito, sí, hay alguien metido en la casa. Sí, hay alguien en la sala. Entonces Ricardo se va al closet y saca un bate profesional que se tiene de este tamaño. Saca el bate y se va a confrontar. Hay un ladrón y cuando se asoma ve, hay un tipo bajito, flaquito que ya tiene un televisor, el televisor de la casa ya lo tiene desconectado a la par de la puerta, ya tiene una bolsa grande, un saco donde ha metido un montón de cosas de ellos y está más bien listo para irse. Y aquí viene Ricardo con su bate y el hombre del susto lo vuelve a ver, claro, ve a ese tipo de 2 metros ve a Ricardo con el bate y el hombre cae de rodillas y se da por muerto y dice, perdón, ¿qué perdón? Oigan, Ricardo está listo para darle por la cabeza con el bate y en ese momento pues el Espíritu Santo le dice, no, con el bate no, entonces agarra la silla, no. Ahora, si Ricardo le da con el bate y le quiebra la cabeza, ¿está bien que Ricardo lo haga, sí o no? No, eso sería venganza. Ahora, diferente es que el hombre está armado, eso sería defensa propia. Pero Ricardo en ese momento reacciona y dice, estoy con ganas de darle, es que óigame, años trabajando para tener eso, para que alguien llegue y se lo robe. Entonces le dice, ¿te quedas ahí? Sí. Y Ricardo agarra el teléfono, voy a llamar a la policía. Pregunta, ¿Ricardo tiene derecho, sería correcto que Ricardo llame a la policía para que atrapen a ese ladrón y lo metan en la cárcel, sí o no? Claro que sí. Es lo correcto. Él tiene derecho a llamar a la policía. Si él llama a la policía y meten al ladrón en la cárcel, ¿sabes cómo se llama eso? Justicia. Le está dando al ladrón lo que el ladrón merece. Y nadie podría quejarse, ni el ladrón, porque eso es justicia. Pero el ladrón está ahí y le dice, no, por favor, no llame a la policía. No, yo no soy el ladrón. Bueno, sí, pero no, yo no acostumbro a hacer esto. Es que fíjese que tengo ya meses sin trabajo. Tengo 5 hijos y 2 que vienen en camino. Y perdóneme, déjeme ir, no me haga daño. Ricardo guarda el celular. No suelta el bate, pero guarda el celular. Se queda pensando un momento y piensa en el hombre. Lo meten a la cárcel, tiene 5 hijos, más los gemelos que vienen de camino. ¿Sabes qué? Andate, pero andate ya. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia.
No le dio lo que el ladrón merece. Y cuando el ladrón va caminando, todavía Ricardo está dándole vueltas a la situación y le dice: ¿Cuántos hijos dijiste que tenías? 5, y los gemelos que vienen de camino. Sentate, pero no te muevas, ya vengo. Y Ricardo se va y se mete en el cuarto de Tito, porque le dice: mira, ¿y qué edades tienen tus hijos? Mire, con 5 hijos y 2 de venir, tengo edades en todos. Entonces se mete al cuarto de Tito, busca una ropa ya más pequeña que Tito ya no usa, pero además de eso agarra ropa que Tito usa. Al día siguiente Tito se va a enojar, pero le agarró ropa a Tito y la metió en una bolsa. Se va al cuarto de Sophie, agarra ropa y mete ahí, se mete a su cuarto. Ahí está Mónica toda asustada, pero ni reacciona cuando Ricardo saca ropa de Mónica y la echa ahí. También él busca una ropa de él, la echa ahí y se viene con un saco, lo pone y le dice: espérate, y se va a la cocina con otra bolsa y empieza a sacar latas y empieza arroz y empieza a buscar comida y la trae, y se trae el ladrón y le dice: llévate esto. Y el ladrón le dice: ¿y no tendría por ahí unos $10 para un taxi? Es que donde yo vivo es muy peligroso. Ahora ya no solo no aplicó la justicia, no solo aplicó misericordia. ¿Saben qué hizo Ricardo en la ilustración? Aplicó gracia. Le dio, más bien, no solo no le dio lo que él merecía, misericordia, sino que más bien le dio lo que el ladrón no merecía: bendiciones. ¿Sabes lo que Dios ha hecho por nosotros? Por su justicia yo tenía que morir. Por su justicia yo, pecador, estaba condenado eternamente. Pero Él decidió aplicar su misericordia y no me dio lo que yo merecía. Y al contrario, me llenó de bendiciones la vida, porque me aplicó su gracia. Solo que aquí hay un pequeño problema: que Dios tiene que aplicar su justicia y no puede renunciar a ella. No puede renunciar a su justicia. Deja de ser Dios si no es Dios justo. Y como Dios justo, tiene que pagar la persona por su pecado. Pero para poder aplicar su misericordia, su gracia, no podía renunciar a ambas cosas. Entonces, hace 2000 años, en una cruz, a la salida de Jerusalén, la justicia y la gracia de Dios se juntaron en una persona llamada Jesucristo. ¿Sabes en qué consiste la vida cristiana? ¿En venir a una iglesia? No. ¿En ser religioso? No. ¿En creer que Dios existe? No. En reconocer que en Jesucristo hay respuesta a mi problema y aceptar esa respuesta y humildemente caer de rodillas como hizo Mefiboset y decir: soy una persona que no merece tu perdón, pero te lo pido, y Dios sabe perdonar. Mira lo que sucede acá y rápidamente te lo digo. La gracia, la justicia de Dios se ve en esta condición. Sí, ahí está un hombre que es enemigo, un hombre que era nieto del enemigo de David, potencialmente un enemigo de él. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que nosotros éramos enemigos de Dios, y aún siendo enemigos de Dios, Dios mostró su amor para nosotros. Jesucristo no vino a morir porque yo le caía bien. Jesucristo no vino a morir porque yo era una buena persona. Jesucristo vino a morir porque yo era un pecador, enemigo de Él. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú me dices esta mañana: es que usted no se imagina los pecados que yo he cometido. No te imaginas los que yo he cometido. Y aún así, siendo lo que he sido, Jesucristo, consciente de eso, murió en la cruz del Calvario. No solo enemigo. Mira la condición de Mefiboset: lisiado de ambos pies. No tenía libertad, no podía moverse, no podía hacer nada por sí. No podía caminar donde el rey. Así estamos, lisiados espiritualmente. Queremos hacer las cosas correctas y terminamos haciéndolas incorrectas. Pablo dice: cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Cuántas veces has querido dejar el vicio que tienes y no puedes? Y me dices: es que cuando yo deje ese vicio, yo vengo a Dios. No, ven a Dios para que Él te ayude a dejar el vicio.
Cuando yo controle mi mal carácter, vengo y busco a Dios. No, venga Dios, Él te va a ayudar a controlar ese mal carácter. El evangelio no es deja eso para que puedas venir a Dios. Venga Dios para que puedas dejar eso. Porque estamos condicionados a nuestra naturaleza humana. Y no solo eso, como era Mefiboset, vivía en el desierto. Y muchos viven en el desierto hoy. Muchos se levantan, desayunan, van a trabajar, vuelven, cenan, se acuestan y al día siguiente lo mismo. Y estás sin disfrutar la vida. Y estás preocupado y vives en presión y no logras ser feliz por más que luches. Y nos vamos hundiendo en una lucha espiritual porque no logramos resolver nuestra vida. Y nuestra vida termina siendo un desierto como donde vivía Mefiboset. Pero aquí están las buenas noticias. Si la condición de Mefiboset, donde merecía la justicia del rey, es la mía, también igual la misericordia de David, es la misericordia de Dios y más grande. Mira, aquí hay dos elementos: que Dios te busque, que Dios te ama. Dice, David envió a traerlo. David envió. Dios anda buscando. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está la gran diferencia entre la historia de David y Mefiboset y la historia de Dios conmigo y la historia de Dios contigo. Mira la gran diferencia. David está en el palacio, sabe que Mefiboset está en el desierto y David manda a traerlo. David no fue. Vamos a leer al rey. David manda a traerlo. ¿Sabes qué? Ahí está la gran diferencia entre la historia del evangelio y la ilustración de David. Porque Dios no mandó, Dios vino en persona. Dios vino en persona. Dios dejó el cielo, dejó su palacio, dejó su reino. Se limitó durante 33 años a sufrir necesidad, a tener hambre, a tener sueño, a tener cansancio. Y lo peor de todo, a llevar sobre Él toda la suciedad de mi pecado. El rey dejó su reino y me vino a buscar. Ese es el rey que te quiere ofrecer algo el día de hoy. Ese es el rey que ha mostrado su misericordia. A diferencia de David, el rey ha venido a buscarte. Pero no solo ha venido a buscarte, Él quiere abrazarte. Él quiere abrazarte. Tenemos esos conceptos de Dios que nos ha metido mucho a la religiosidad. Y cuando digo religiosidad, llámese religiosidad católica o religiosidad evangélica. Porque muchas iglesias presentan a un Dios que está en el cielo, listo como con rayos para decir, a ver, va a pecar, a ver si se anima a pecar. Pecó, y manda a Dios a despedazar a todo el mundo. Sí, Dios es un Dios de justicia, pero es un Dios de misericordia y de gracia. Es un Dios que te ama a pesar de tu pecado. Es un Dios que te ama con tu pecado. Y ese es el punto que tienes que reconocer. El amor de Dios. ¿Qué es lo que le dice David? ¿Qué es lo que le dice David a Mefiboset? No temas. ¿Sabes qué te está diciendo Dios hoy? No temas. Yo no estoy aquí solo porque estoy enojado contigo. Sí, me molesta el pecado que tienes. Estoy aquí para abrazarte. No temas. ¿Sabes? No temas tiene una característica especial. Piénsenlo por un momento. No temas es un mandato. No temas es una orden. No temas es una orden. No temas. Una orden negativa, pero es una orden. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el mandato más repetido en la Biblia? El más repetido en toda la Biblia. No temas. Mira qué casualidad. El mandato más repetido. Se dice, yo no las he contado, no soy testigo presencial, pero dicen por ahí que 365 veces se dice no temas en la Biblia. Si eso es cierto, tomen una por día. No temas es el mandato más repetido en la Biblia. Entonces, ¿por qué sigues viviendo con temor? ¿Por qué sigues viviendo pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi vida? Y si me muero, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Por qué vives en temor? Es parte de lo que te tiene amarrado hoy en día. Ya deja de temer y solo hay una manera de dejar de temer. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor y el perfecto amor solo viene de Dios. Esta vez Dios dice, te quiero abrazar, no temas. Yo no estoy aquí porque quiero mandarte al infierno. Estoy aquí porque quiero tener comunión contigo.
Y entiéndeme, lo que te estoy diciendo es que Dios no solo te busca para que un día vayas al cielo a estar con Él. No, Él quiere tener esa relación contigo aquí todos los días. Él quiere abrazarte cada día. Él quiere hablar contigo todos los días. Él quiere que le sirvas aquí en la tierra todos los días. El cielo solo es el postre que vamos a recibir. Ya lo vivimos aquí en la tierra. El no temas se aplica para ti hoy. Pero Dios va más allá. Como David fue más allá. David también mostró su gracia con Mefiboset. Sabes que Dios muestra tu gracia y Dios hace dos cosas como las que hizo David. Dios te restaura y Dios te dignifica. Oye lo que dice aquí: yo he dado al hijo de tu Señor todo lo que le pertenecía a Saúl. La Biblia dice que toda bendición viene del cielo. Óyeme bien, toda bendición viene del cielo. Y sabes que la Biblia habla de que Dios es rico en misericordia. Dios quiere, cuando dice la Biblia que debemos pedir, dice que nosotros pedimos y Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. A Dios se le van las manos por bendecir a sus hijos. Pero entiéndeme, aquí no estoy hablando nada más de bendición material. La de David fue bendición material. Las bendiciones de Dios van allá más allá de lo material. La bendición de Dios tiene que ver con que me siento limpio. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es saber las cosas que yo he hecho y que Dios no me está reclamando por ellas? Que he sido perdonado totalmente. Dios me ve limpio delante de Él. ¿Sabes lo que es la paz de dormir en la noche y saber que Dios está cuidando mi sueño? ¿Sabes lo que es levantarme y saber que Dios está conmigo? ¿Sabes lo que es no tener trabajo y aún así confiar que no va a faltar lo necesario porque Dios está conmigo? ¿Sabes lo que es tener problemas y confiar en medio de los problemas porque sé que Dios está conmigo? Es que las bendiciones de Dios no se miden en cosas materiales, aunque también le encanta bendecirme materialmente. Es un Dios que me restaura, que me vuelve a su plan original de comunión con Él. Y no le basta eso. Me dignifica. ¿Sabes lo que hizo David? Dice que David dijo que venga a comer acá y se siente a comer en mi casa como uno de mis hijos. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Yo que era su enemigo. Yo que estaba en el reino de las tinieblas. Yo que le pertenecía al enemigo de él, el diablo. Yo que sí, tal vez tú me dices, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe. No estamos hablando de si crees que Dios existe. Hasta el diablo cree que Dios existe, lo conoce personalmente. No se trata de lo que crees, se trata de lo que eres. Se trata de tu voluntad, no solo de tu conocimiento. Y cuando puedes ponerla a los pies de Jesús y decir, reconozco mi pecado, te necesito, perdóname. Dios dice, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy hijo del Dios del universo. Soy hijo del Dios del universo y así me veo cada día y me levanto cada día sabiendo que soy hijo del Dios del universo y me siento a la mesa de mi Dios y todos los días estoy en su presencia, siempre, y repite la palabra siempre varias veces el pasaje. Yo esta mañana te quiero hacer una invitación directa. Yo esta mañana quiero hablarte a ti. Y quiero hablarte a ti en varios sentidos. Hay algunos acá que conocen estas verdades. Que inclusive han caminado en la verdad. Pero te has alejado del Señor. Yo solo tengo esta palabra para ti. Vuelve a casa. Sabes bien que la casa te está esperando. Sabes bien que el Padre te está esperando. ¿Estás conformándote con vivir en el desierto cuando podrías vivir en el palacio? ¿Estás conformándote con comer la comida que te dan allá cuando podrías comer en la mesa del rey todos los días? ¿Te estás conformando con vivir como un lesionado cuando podrías caminar en victoria cada día? Ya vuelve a casa. Tú que conoces la verdad. Tú que caminaste en la verdad. Tú que entregaste tu vida a Jesucristo un día y sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Ya es tiempo de que vuelvas a casa. Y no me hables de que asistes a una iglesia. Te estoy hablando de tu caminar diario con Dios. Hoy es tiempo de arreglar con Dios y volver a casa. Pero quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo que sabes que Dios existe. Que me dices, yo no soy tan mala persona. O sí, soy muy mala. Que me dices, yo asisto a una iglesia. Que me dices
que tratas de hacer las cosas correctamente, pero en el fondo sabes que Dios es solo un concepto que tienes en la cabeza y no alguien con quien vives cada día. Hoy es tiempo de que vuelvas a casa, la casa que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Te está esperando. Solo te pide una cosa: ven a Él pidiendo perdón. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, esta mañana oro porque aquí hay personas que se sienten Mefiboset. Padre, oro esta mañana porque aquí hay gente que no se siente plena, se siente frustrada en su vida, que no le encuentra sentido, que ha luchado, que ha tratado de hacer las cosas bien, que ha tratado de ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen miembro de una iglesia, pero nunca ha entregado su vida a ti. No te conoce personalmente y sigue luchando en un intento por salir adelante. Habla, Padre. Mientras estás con los ojos cerrados, y pido a toda la congregación que siga con sus ojos cerrados. Yo tengo una palabra para ti. Tú que vives con temor, que no sabes por qué tienes esa ansiedad que te está matando, porque no sabes qué va a pasar mañana, porque no sabes hacia dónde va tu vida. Tú que vives en temor, vuelve a casa. El Padre te espera. Hoy es el día de venir a Él. Tú que guardas rencor, tú que fuiste herido hace años y todavía guardas el dolor de lo que te hicieron, y quisieras no guardar ese rencor y no puedes, lo intentas pero no puedes, porque te traicionó alguien cercano, porque te hirió a alguien. Tú que guardas rencor, vuelve a casa. El Padre te espera. Hoy es el día de venir a Él. Tú que luchas con una adicción, tú que has tratado de dejar eso varias veces: alcohol, drogas, pornografía, juegos de azar, y lo has intentado, honestamente quisieras salir adelante. Tú que luchas con una adicción, vuelve a casa. El Padre te espera. Hoy es día de venir a Él. Tú que estás enojado con Dios, sí, puede ser que viniste hoy acá, pero en el fondo hay algo que dices: sí, pero Dios me falló. En el fondo sabes que Él no te falló. Ese Dios con el cual has estado enojado está aquí diciéndote: ven, no temas. Yo te entiendo y te quiero abrazar. Tú que estás enojado con Dios, vuelve a casa. El Padre te espera. Hoy es el día de venir a Él. Tú que vives en soledad y tristeza, aunque tenga gente alrededor, aunque tenga familia, aunque vayas a una iglesia, vives en soledad y en tristeza. Vuelve a casa. El Padre te espera. Hoy es el día de venir a Él. Tú que caminas lejos de Dios, tú que has estado lejos de Dios últimamente, o tal vez toda tu vida, tú que sabes que hay algo más que necesitas, ese más se llama Jesucristo, y lo sabes bien. Tú que has estado caminando lejos de Dios, vuelve a casa. El Padre te espera. Hoy es el día de venir a Él. Hoy es el día de que vuelvas a casa. Hoy es el día de que vengas a Él. Cualquiera que sea tu situación, yo quiero invitarte en este momento que le digas a Jesucristo: Señor Jesús, perdón. Así, dile: perdón.
te necesito. Hoy vengo a ti. Reconozco mi pecado, reconozco que estoy lejos de ti, pero también lo sé y lo declaro, que tú moriste y resucitaste por mí, y que en ti hay perdón, y hoy lo acepto. Hoy acepto tu perdón. Si esa es tu oración, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. En este momento toda la congregación está con sus ojos cerrados, porque están orando por ti. Porque hemos orado por ti desde hace días, aún sin conocer tu nombre. Porque Dios hace tiempo estaba preparando este momento, porque este era un momento tuyo con Él. Yo quiero invitarte, si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, dímelo levantando tu mano. Dímelo ahí donde estás. Levanta tu mano. Levanta tu mano ahí donde estás. Vamos, este es el momento en que dices: yo le entrego mi vida a Jesucristo. ¿Quieres hacerlo? Permítenos orar por ti en este momento. Ahora, este es el momento. Este es el momento de hacerlo. ¿Tú quieres entregar tu vida a Jesucristo? ¿Has escuchado la historia de Mefiboset y dices: ese soy yo? Pues escucha la de David. Dios te dice: yo he venido por ti, ven tú a mí, yo te he venido a buscar hoy. Levanta tu mano, por favor. ¿Dónde estás? Levanta tu mano diciendo: yo necesito a Jesucristo. Este es el momento. Yo quiero hacer un cambio en la invitación, dejándote abierto a que todavía levantes la mano. Pero quiero invitarte a ti, que me dices: hermano, ya yo había entregado mi vida a Jesucristo, pero no he estado caminando con Él. Hoy te digo: vuelve a casa. Hoy es tu día de volver a casa. ¿Quieres arreglar con Dios? Ahora sí te voy a dar un reto especial. Pasa aquí adelante, yo quiero orar por ti. Y aquí está el pastor Germán y el pastor José y el pastor Ricardo, que quieren orar por ti. Ven sin temor, no temas. Ven, porque todos hemos estado ahí. Hoy yo quiero invitarte. Ven aquí adelante a orar con nosotros. Habrá alguien de la iglesia o alguien que vino por primera vez que dice: yo quiero arreglar. Hay cosas que necesito arreglar, permítenos orar por ti. Este es el momento de venir aquí adelante. Ponte en pie, toma valor, ponte en pie. Vamos, y pasa aquí adelante. ¿Quién es el valiente que lo hace? Ven, pasa aquí adelante, Dios te bendiga. Alguien más, vamos. Este es el momento de venir adelante. Pasa, ven aquí. ¿Estás luchando con algo? Deja de luchar, no temas. Ven acá. Queremos orar contigo. Queremos orar contigo. Esta es la oportunidad. Vamos, hazlo. Pasa aquí adelante. Quiero volver a invitar a aquellos que quieren entregar su vida a Jesucristo y me están escuchando en la transmisión por internet, sea en vivo o tal vez más adelante viste esta grabación. Por favor, si hoy quieres entregar tu vida a Jesucristo, escríbenos, queremos ayudarte. Escríbenos y dinos: hoy le entrego mi vida a Jesucristo, y alguien de la iglesia te va a contactar para guiarte en la decisión que estás tomando. Yo no voy a alargar la invitación, pero siento en el corazón volver a decirte: ¿quieres venir a Jesucristo? Ya no te voy a decir que levante la mano. Ven aquí al frente de una vez. Queremos orar por ti. Ven de una vez. Queremos orar. ¿Habrá alguien más? Alguien que esta mañana quiera entregar su vida a Jesucristo. Hazlo ahora. Ven acá para que oremos por ti. Padre Santo, en este momento estamos orando. Y oro, Señor, con un corazón sincero delante de ti. Padre, que en el fondo de mi corazón siento y sé que hay algunos acá que necesitan urgentemente arreglar contigo.
que por algún motivo, Señor, están luchando en este momento cuando saben lo que tienen que hacer. Padre, que tu Espíritu Santo los toque a tal punto que no tengan más opción que caer de rodillas ante ti y volver a ti. Padre, en este momento oro por aquellos que, entendiendo el mensaje y sabiendo su necesidad, están luchando. Completa la obra que has empezado hoy mismo, Padre. Hoy mismo visítalos, que aún en la soledad de su casa tomen la decisión y vuelvan a ti. Padre, oro por aquellos que están con una necesidad espiritual porque sí te conocen, pero hoy dicen: tengo que arreglar algunas cosas contigo. Padre, en el nombre de Jesús estoy pidiendo por esta hermana, completa la obra que tú estás haciendo en ella. Bendícela y guíala. Permítenos como iglesia acompañarla, como aquellos que sabemos lo que es también estar en la posición esta y haber sido acompañados. Abrázala, Padre. Oro, Señor, porque tal vez aquí hay otro hijo tuyo, otra hija tuya, que sabe que debería arreglar contigo y no lo está haciendo. Te pido lo mismo, completa la obra en ellos. Que así sea, Padre. Padre, te bendecimos esta mañana. Te bendecimos porque, Señor, Jesucristo es nuestra razón de ser. Te bendecimos, Señor, y exaltamos a tu Hijo Jesucristo, Señor de esta iglesia, Señor del universo. Exaltamos a tu Hijo. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.